¿Por qué Cupido es un niño? Simboliza el amor romántico, el amor pasional, el amor carnal. Y nunca he entendido por qué se le representa como un niño, o más concretamente como a un bebé. El antecedente griego de Cupido es Eros, que se representaba como un adolescente. Esto tiene bastante más sentido, teniendo en cuenta de qué estamos hablando. ¿Por qué el Cupido romano pasa a ser un bebé? Vamos a intentar aportar luz a esta cuestión. Bienvenidos al 12º capítulo de Alter Historia, el canal de historia alternativa. Bueno, las explicaciones que yo he encontrado a esta particularidad de Cupido no me convencen. Que si un niño, un bebé, representa la pureza y el amor para ser auténtico tiene que ser puro. Bueno, que si un niño es travieso y, bueno, las flechas de este Cupido, pues las tira un poco así al azar, sin ton ni son, y pues a quien le atraviesa la flecha de Cupido, pues se enamora perdidamente de quien menos podía esperar. No sé, me parecen hasta cierto punto explicaciones un poco a posteriori. Una vez que tenemos un hecho consumado, que es esta particularidad un poco extraña, para mí, de que la representación del amor romántico sea un bebé, pues intentamos salir del paso, darle explicaciones como sea, pero lo cierto es que no me convence para nada. Por eso he intentado investigar sobre este tema. Bueno, como os decía, el antecedente, el equivalente del romano Cupido en la mitología griega vendría a ser Eros, que la mayor parte de las veces se representaba como un adolescente con alas, también como Cupido, ¿no? Eros venía a ser hijo de Afrodita y de Ares, la mayor parte de las veces, porque, bueno, siempre que hablamos de mitología, tenemos que tener en cuenta que hablamos de tradiciones que se superponen unas a otras, de tal manera que un personaje a veces es hijo de un dios, otras veces es hijo de otro dios distinto, las leyendas cambian, los relatos no son exactamente iguales, pero en la mayor parte de las ocasiones nos encontramos con un Eros que es hijo de Afrodita, la diosa de la belleza y del amor, y de Ares, el dios de la guerra. Lo primero que llama la atención es que Eros tenía un hermano que se llamaba Anteros. ¿Y quién era este Anteros? Bueno, pues Anteros, que vendría a ser el opuesto de Eros, se suele representar también como un adolescente con alas y a veces incluso con un arco. Fijaos. Este Anteros vendría a representar el amor correspondido. Fijaos con esto. El amor correspondido. En oposición a su hermano Eros, que al parecer vendría a representar el amor no correspondido. Quizá más bien Eros vendría a representar el amor pasional, el amor más, digamos, intenso y fugaz, mientras que Anteros vendría a representar el amor más estable, el amor más familiar incluso. O esa es la interpretación que saco yo de todo esto, ¿no? Claro, esto de Eros y Anteros, ¿a mí a qué me suena? Me suena a héroe y antihéroe. Claro, la etimología de héroe
la etimología de Eros y de héroe no está claro que esté relacionada, pero a mí sí me da la impresión de que todas estas palabras, Eros, héroe, Hera, la diosa Hera, que por cierto también era una diosa iracunda, me da igual que el héroe, que bueno, es un individuo pasional, es un individuo, la heroicidad es, bueno, pues de una buena parte de pasión, de sacrificio muchas veces. Viene a ser este campo semántico, ¿no? No está muy claro porque con el tema, claro, la etimología es muy interesante para analizar estos temas porque, como os digo, la mitología son relatos que se van superponiendo y que a veces incluso los relatos que nos han llegado posiblemente no sean los mismos que había en un principio, pero con la etimología a mí me parece que siempre se tira un poco para atrás. Por ejemplo, tenemos el caso de Heracles. Heracles, etimológicamente, el héroe griego por excelencia, vendría a significar la gloria de Hera. La gloria de Hera. Y sin embargo, en los relatos que nos han llegado de Heracles, Hera quiso matar a Heracles porque, bueno, pues era un hijo ilegítimo de Zeus, del esposo de Hera, como tantos y tantos que tuvo Zeus, y ella pues quiso matar a Heracles, y sin embargo esa etimología de la gloria de Hera a mí me da la impresión de que posiblemente el origen del mito de Heracles fuera algo distinto. El origen del mito de Heracles relacionado con Hera pues posiblemente no fuera esto de que Hera quería matarle, sino tenía que haber otra cosa. Posiblemente, a lo mejor incluso era hijo de Hera, o si no hijo de Hera, pues tenía una relación, desde luego, mucho más amable con Hera. Esto de la gloria de Hera, Heracles, ¿no? Y todas estas palabras relacionadas, héroe, Eros, Hera, a mí, como os digo, me da la impresión de que tiene todo que ver con lo pasional, ¿no? Y claro, esto de anteros, el ant, delante, el prefijo ant en griego, claro, es el contrario de Eros. Entonces, ya a mí me suena mucho a héroe y antihéroe. Claro, Eros y anteros, hay relatos, hay leyendas en las que se enfrentan. Es decir, no se llevaban especialmente bien, como corresponde a estas dualidades, a estos opuestos, que se enfrentan, pero al mismo tiempo se complementan. Bueno, esto es una cuestión recurrente en la mitología, y luego veremos casos de hermanos que precisamente les pasa lo mismo, ¿no? Bien, además de todo esto, tenemos a los erotes. ¿Y quiénes son los erotes? Bueno, esto tengo que agradecerle a mi amiga Cris, muy aficionada y muy entendida en la mitología griega, que me llamó la atención sobre este tema. Claro, los erotes. ¿Qué eran los erotes? Bueno, pues vendrían a ser como, digamos, el séquito de Eros, como los compañeros casi de juegos de Eros, que, bueno, a veces se incluye a su hermano Anteros dentro de este séquito de los erotes que no héroes, ¿no? Pero ahora la palabra evidentemente es muy parecida. Tendríamos a Hímero, tendríamos a Himeneo, a Edílogos, a Hermafrodito, que era el hijo de Hermes y de Afrodita, a Potos, bueno, un séquito de personajes, ¿no? Que cada uno, bueno, se le relaciona con un aspecto concreto relacionado con todo esto del amor. Por ejemplo, pues a uno con Himeneo, por ejemplo, pues estaría el protector, digamos, de las ceremonias de matrimonio. Potos vendría a representar como el anhelo o la nostalgia amorosa. Bueno, cada uno tendría una característica, ¿no? Y son estos erotes los que sí que en ocasiones se les representa ya como niños, ya no adolescentes, sino niños alados. Aquí ya empieza a prefigurarse lo que luego vendría a ser Cupido. Muy claramente, ¿no?
Finalmente, ya en la época helenística, en una época, digamos, tardía de lo que fue el mundo cultural griego, en la época ya a partir después de las conquistas de Alejandro Magno, digamos que al mismo Eros también empieza a representársele como un niño, al lado, por ejemplo, de su madre Afrodita. Ya se va prefigurando muy claramente lo que después en el mundo romano va a ser Cupido. Bueno, y llegamos a Cupido. Cupido, cuya etimología vendría a significar el deseoso, el ansioso, el apasionado. De ahí nos han llegado palabras como concupiscente y cosas así, ¿no? Cupido sería hijo de Venus y de Marte. Venus y Marte son, digamos, el equivalente romano a Afrodita y Ares. Son Venus, la diosa del amor, de la belleza, de la fertilidad, y Marte, al igual que Ares, el dios de la guerra. Bueno, hay relatos distintos de Cupido, como ocurre siempre en la mitología, ¿verdad? Pero bueno, el que nos ha llegado más, el más famoso, digamos, es el de Simónides de Ceos, que viene a situar su nacimiento en Chipre, ¿verdad? En la isla de Chipre. Y digamos que su madre Venus tuvo que abandonarle en el bosque porque temía la ira de Júpiter. La ira de Júpiter que, al parecer, bueno, previendo el daño que iba a causar Cupido en el mundo, pues quería acabar con él. Entonces tuvo que abandonar el bosque como ocultándole y tal, y tuvo que ser amamantado por fieras. Amamantado por fieras. Y claro, esto en el mundo romano ya ¿a qué nos suena? Bueno, pues no nos suena nada menos que a Rómulo y Remo. Y aquí tenemos el caso de otros niños, porque se nos representan como niños en la representación más famosa que tenemos de Rómulo y Remo. Por supuesto, son dos niños amamantados por Luperca, por la loba capitolina, que se vino luego a llamar. ¿De acuerdo? Y bueno, pues es inevitable encontrar la identificación entonces entre Cupido y estos dos hermanos, Rómulo y Remo, que también en la mitología romana son hijos de Marte. Son hijos de Marte con Rea Silvia, una sacerdotisa vestal, una virgen sacerdotisa vestal, porque las sacerdotisas de Vesta tenían que ser vírgenes, ¿verdad? Claro, esto de el hijo de un dios con una virgen también nos suena, ¿verdad? Bueno, pues estos eran Rómulo y Remo, hijos del dios de la guerra, de Marte, con esta humana, Rea Silvia, que también acaban siendo abandonados y amamantados por un animal salvaje, exactamente igual que Cupido. Claro, Rómulo y Remo son dos hermanos que, al igual que Eros y Anteros, tampoco se llevaban especialmente bien. Hombre, hasta el punto de que Rómulo acaba matando a Remo, ¿no? Acaba matando a Remo, y esto lo vemos en muchas otras mitologías. Dos hermanos que acaban matándose entre sí. En la mitología cristiana, en la mitología judía, más concretamente, en la mitología judía lo vemos en el Génesis, con Caín y Abel. En la mitología egipcia lo vemos con Osiris y Set. Todo esto, por cierto, ya, bueno, lo cité en el primer episodio de Alter Historia, aquel en el que hablaba del último emperador, de Rómulo Augustulo, por cierto que te dejo el vídeo por aquí. Y quizá, bueno, pues algún día tenga que adentrarme un poco, sobre todo en ese tema de Osiris y Set. Lo que pasa es que me voy a tener que preparármelo bien, porque todo esto del antiguo Egipto tiene tela marinera. Tengo que prepararlo con esmero y con cuidado, ¿no?
Bien, es algo, son situaciones que se repiten en las mitologías. Los hermanos que se enfrentan y a veces hasta llegan a matarse. Estas dualidades enfrentadas que al mismo tiempo se complementan, bueno, es algo recurrente, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos aquí a Cupido con sus flechas del amor, ¿verdad? Que muchas veces se le representa también con los ojos vendados, como para dar a entender que, bueno, las lanza azarosamente y a quien le caiga le cayó y bueno, pues va a ser víctima de esto del loco amor, como diría el arcipreste de Ita, ¿no? De la enajenación mental transitoria o no tan transitoria que viene a derivar en eso, en la pasión amorosa. Y bueno, la verdad es que yo al final todo esto lo acabo relacionando con las representaciones del dios niño, es decir, del dios niño o del héroe niño o del personaje mitológico niño. Ya hemos citado a Rómulo y Remo, ¿verdad? Hemos citado a los erotes, que son los antecedentes claros de Cupido, y evidentemente tenemos que citar al niño Jesús, porque el niño Jesús, bueno, pues es la representación del Dios niño por antonomasia, que la podemos ver evidentemente en los nacimientos, en los belenes, y la podemos ver en la pintura de tema cristiano de todas las épocas. En la pintura, en la escultura y en todas las artes relacionadas con el tema cristiano, porque bueno, la representación del niño Jesús sobre todo con la Virgen, con la Virgen María, es un tema central en la temática religiosa cristiana de los últimos siglos y casi milenios, ¿no? Tanto es así que, como cité también en otro episodio que os dejo aquí, el del Enigma del 17, hubo una moda, por llamarla de alguna manera, una moda pictórica en el Renacimiento italiano, que era representar a Jesús, niño, con Juan Bautista, niño, con teóricamente su primo, porque al fin y al cabo en las escrituras, en los evangelios, en los evangelios y también en los evangelios apócrifos, se le representa como su primo, ¿no? Bueno, pues los dos niños existía la moda de representar a los dos niños, a Jesús y a Juan Bautista, juntos, y dando a entender que el malo, el travieso, digamos, era Jesús, mientras que el niño que desprendía más tranquilidad y más bondad era precisamente Juan el Bautista. Esto lo reflejaba muy bien Javier Sierra en su libro El Maestro del Prado, que es un libro que habla de los mensajes ocultos en la pintura, concretamente en la pintura que hay en el Museo del Prado, ¿verdad? Y que, bueno, pues también me hace a mí relacionarlo con esto de Eros, Anteros, Rómulo y Remo. Esto es, bueno, no sé, el héroe, el antihéroe. Parece que aquí estos pintores renacentistas italianos, que podrían estar vinculados a alguna corriente, digamos, esotérica, no muy conocida, parece que incluso tomaban partido por Juan el Bautista, como que para ellos, bueno, no sé si el héroe o el antihéroe, porque no se sabe muy bien si es mejor el héroe o es mejor el antihéroe,
Pero en todo caso ellos tomaban más bien partido por Juan Bautista. Esto luego yo también, en este capítulo lo relacionaba con ciertos temas después de la masonería, siglos después y tal. Es muy interesante, a mí me llama mucho la atención, es decir, yo aquí veo ciertas similitudes con todo lo que estamos hablando. Claro, aquí hay que hablar también de los putti. Los putti son estos angelotes, amorcillos, se les llama de muchas maneras, que sobre todo a partir del Renacimiento, pues adornan muchas representaciones pictóricas y no pictóricas, religiosas, y que tienen esta forma, es decir, de angelitos alados, niños alados, ¿verdad? Que también pues, se mezcla con la tradición de los querubines. Al final se identifican, ¿no? Los querubines que en realidad, vendrían a ser un tipo de ángel que el concepto de querubín, procede por lo menos de los asirios, que se llamaban kirubi, eran una especie de toros alados, ¿verdad? Kirubi. Bien, luego eso, en la mitología judía, vemos que el arca de la alianza, digamos que estaba la tapa, digamos, estaba coronada por dos querubines, pero que serían dos ángeles, pero que en este caso todavía no eran niños, eran, digamos, ángeles adultos, ¿verdad? O al menos esa es la descripción que se da. Pero ya es sobre todo a partir del Renacimiento cuando ya en la imagen del querubín ya se identifica con esta ya tradición del Cupido, del putti, y al final se confunde, ¿no? Y el querubín acaba siendo también un ángel niño, ¿no? Angelotes de los que hinchan los carrillos en los cuadros de Murillo, como decía una canción sarcástica que se cantaba en mi adolescencia, ¿no? Y bueno, todo se mezcla un poco y tal, y al final vemos que esto del angelote niño, del niño alado, pues acaba siendo muy recurrente en el arte, sobre todo a partir del Renacimiento. Al final Cupido queda muy vinculado al día de San Valentín, al día de los enamorados, ¿verdad? Que se celebra el 14 de febrero. Por eso, digamos, hablo de esta figura en esta fecha, o este vídeo va a salir, creo, el día 11. Entonces, queda vinculado a esto, al día de los enamorados, al día de San Valentín, que, por cierto, en la liturgia católica ya no está fuera del calendario litúrgico, lo que es el día de San Valentín. Desde el Concilio Vaticano II se sacó, se mantiene en la liturgia anglicana o luterana, por ejemplo, pero en la liturgia católica, desde el Concilio Vaticano II, ya lo que es el día de San Valentín, digamos que se sacó desde 1969, se sacó de la liturgia católica, pero sin embargo se sigue celebrando. Se sigue celebrando como, pues el Día de los Enamorados, una fiesta ya un poquito ya más comercial, digamos, ¿no? Pero que, claro, curiosamente, San Valentín, en realidad con el nombre de Valentín habría una mezcla incluso hasta de 3 mártires cristianos de la época romana tardía, ¿no? Que se identificarían con este San Valentín, pero que tampoco tendrían nada que ver en realidad con el tema de Cupido. Digamos que lo de Cupido sería un anexo que en realidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que de la fiesta de las Lupercales, porque en el calendario festivo romano, no el 14, pero sí el 15, parece ser el 15 de febrero se celebraban lo que eran las Lupercales.
Lupercales como Luperca. Luperca la loba que amamantó a Rómulo y Remo, ¿verdad? Y digamos que la liturgia católica a finales del siglo V, como hizo con muchas otras fiestas, la liturgia cristiana, pues lo que hizo fue cambiar lo que eran las fiestas, digamos, paganas, ¿no? Ponerles nombres de santos, básicamente. Es decir, bueno, pues a partir de ahora el día este de las Lupercales pues va a ser el día de San Valentín, porque sí que era un personaje que se le había relacionado con temas de matrimonios y tal y cual. Bueno, es otra historia totalmente distinta. Y bueno, quedaba para ello, ¿no? Entonces él le coloca a este San Valentín el nombre de ese día que tenía que ver precisamente, bueno, con la loba. Rómulo y Remo, Cupido, Eros Anteros. Al final todo tiene que ver, todo se relaciona. Pero claro, llegamos al final del vídeo y no hemos contestado a la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué el Eros griego se convierte, el Eros adolescente, se convierte en un niño, se convierte en Cupido? ¿Por qué acaba siendo la representación, digamos, del amor romántico un niño o un bebé? Bueno, pues yo sigo sin saberlo. Al final no se contestó a la pregunta. La verdad es que no lo sé. Pero confío en que todo este viaje que hemos hecho por la mitología y por demás temáticas, o sea, ha resultado entretenido. Pero tengo que reconocer que en este capítulo, más que respuestas, o por lo menos mis respuestas, lo único que he ofrecido son preguntas. Bueno, que tampoco está mal, ¿no? Así que nada, muchas gracias por atenderme. Y bueno, sí, os quería pedir, por cierto, que quería hacer un preguntas y respuestas. ¿Qué son preguntas? Bueno, esto era para los buenos seguidores, que son los que llegan hasta el final de los vídeos, pues no todo el mundo llega. Pues yo os quería proponer hacer un vídeo un día de preguntas y respuestas. Cosas que se os ocurran, que queráis plantear sobre, bueno, yo qué sé, pues yo tengo una teoría sobre pues, un personaje, cualquier circunstancia histórica, Alejandro Magno, sobre las pirámides, sobre para arriba, sobre para abajo, y queráis preguntar qué opinas de esto o qué opinas de este episodio histórico, qué opinas de lo que se os ocurra, me lo dejáis en el cajón de comentarios. Bueno, lo voy a seguir diciendo en sucesivos vídeos, porque bueno, no hace falta que sea la semana que viene. Es decir, todavía es un canal pequeñito, porque bueno, hay unos 230 suscriptores a día de hoy. Entonces, pues bueno, pero yo lo que sí que quiero es que sea un poquito más interactivo, ¿no? Que no sea solamente yo aquí soltando el rollo y tal. Y bueno, me gustaría que participaseis también y tal. Y entonces, pues bueno, pues me ha planteado eso, hacer una especie de preguntas y respuestas, a ver qué cosas que os parecen curiosas de la época histórica que os apetezca, que os dé la gana, queréis preguntar, a ver qué opino yo y tal, o dejar teorías vuestras que tengáis en la cabeza o que se os ocurran o para... Y bueno, pues iré diciéndolo en sucesivos vídeos también, me lo vais dejando en el cajón de comentarios de este vídeo o de los siguientes. Y un día, pues cuando tenga suficientes, las que me parezcan más interesantes, pues hacemos un preguntas y respuestas, como quien dice, ¿no? Para darle un poquito de vidilla a esto y que sea más interactivo y que no sea solamente yo aquí hablando y soltando mis rollos, ¿verdad? Pues nada más, muchas gracias por atenderme y hasta el próximo capítulo de Alter Historia.